Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes. Yo ya abrí la verja de mi jardín para que ustedes puedan entrar y caminar conmigo en esta tarde del día 23 de enero del año 2024, que es una hora agradable, ya el calor sofocante ha bajado. Camino por mi jardín, estoy regando mi jardín y aprovecho a observar algunos pájaros que se acercan. Me fascina observar los pájaros. No sé tanto de ellos, pero tengo un vínculo especial con ellos, como probablemente muchos de ustedes también tienen. Por ejemplo, siempre he tenido una sintonía especial con los zorzales. Es más, me deprimo cuando no veo zorzales en mi jardín y veo en cambio unas caturras argentinas que parecen invadir toda esta zona. Y desde luego tengo una relación muy especial con el chucao, que ustedes saben que es el pájaro de la casa, el pájaro de este jardín, entrañable pájaro del sur y del bosque chileno. Yo contemplo pájaros, a veces releo ese hermoso libro de Pablo Neruda, Arte de pájaros, pero hay alguien que ha dedicado su vida a observar con mucha atención y mucho rigor, y no solamente a observar, sino a dibujar pájaros. Alguien que se dedica a dibujar pájaros, ¿por qué no les saca fotos? Dirán algunos. Bueno, eso vamos a conversar hoy día aquí en el jardín con Daniel Martínez Piña. Daniel Martínez, uno podría decir que es un dibujante de pájaros, un editor de libros de guía de pájaros. Tiene de hecho una editorial, pero no solamente de pájaros, también dibuja y publica libros sobre anfibios y otros animales. Me gusta la definición que él mismo dio por ahí en algún lugar cuando se definió a sí mismo como un naturalista del siglo XIX, pero en el siglo XXI. Daniel, un gusto de conversar contigo esta tarde aquí en mi jardín sobre tu fascinante vida dedicada a seguir, contemplar y dibujar los pájaros, las aves de Chile. Cristian, gracias por la invitación, antes que nada. Gracias por el interés que muestras por por este mundo que tiene que ver con la historia natural de una región o de un país, y por aquellos que sentimos una fascinación profunda por esa historia natural y tratamos de algún modo vincularnos a ella viajando, presenciándola, desde el jardín incluso, eh, y expresando ese conocimiento o esa pasión a través de alguna forma. En mi caso ha sido la ilustración, la herramienta. Yo soy licenciado en artes, sin embargo, he transitado a esta otra vereda un poco de la ciencia en el estudio de la fauna de Chile. Entiendo que estudiaste arte, eso es muy interesante. Estudiaste arte para la deriva, digamos, fue hacia convertirte en ilustrador de la naturaleza chilena, ¿no? Y entiendo que te encontraste con un libro que fue muy importante en tu vida. Un libro de una especie naturalista también o observador francés, Raphael Haus, un libro que se llamaba Entiendo las aves de Chile. ¿Eso fue así? ¿Cuándo fue? ¿Y qué te pasó con ese libro? Mira, muchos niños o muchas personas desde niños tienen un vínculo súper fuerte por el mundo natural. Y tenemos estos chicos que pillan lagartijas, que recogen bichos, que buscan plantas. Eh, Creo que nace con nosotros esta obsesión por el mundo natural. Pero el mundo natural es complejo, es súper amplio, ¿cierto? Y a mí me ocurrió que desde niño, y como buen niño también dibujando todo lo que encontraba, todo lo que observaba,
En un momento me encuentro con este libro de Rafael Hus, un sacerdote francés que llega a Chile con la orden de los... no, ahora se me escapa a qué orden pertenecía él, porque ya no existe. Eh, y como en aquella época, como naturalista, se dedicó a estudiar la historia natural de Chile e incluso hizo hartos trabajos con antropología también. Y este libro tenía una particularidad. Yo lo encontré en la biblioteca de mi colegio, lo tomé y empecé a hojearlo, y él escribió una crónica. Su libro no es un libro duro científico, sino que es más bien una crónica, una narración de cómo él se iba encontrando o cómo él iba observando a las aves de Chile. Y esta crónica está llena de anecdotarios, de la ciencia como se hacía en aquellos años. Entonces son relatos súper vivos de cómo le costó subir al cerro, de cuántas horas se demoró en encontrar a tal especie, de que cruzando tal río, de que bajando tal peñasco, etcétera, etcétera. Y esa narración, no científica, sino que casi como una novela de historia natural, me hizo ver que podía hacer algo parecido. Podía salir al jardín y observar las aves y registrar a través de la letra o de la crónica o del dibujo lo que observaban. Y ese fue el clic, fue el switch. Fue desde ese momento ese interés por todo lo natural, lo enfoqué en el tema de las aves y me dediqué con fuerza a perseguirlas, buscarlas, observarlas y aprender todo lo que fuese posible de ellas en la naturaleza. Porque en aquellos años también hay que decir, había muy poca literatura al respecto de nuestras aves. Oye, Daniel, tú publicaste un libro que fue clave en el año 2004, que es La Guía de Campos de Aves de Chile, que es un compendio muy exhaustivo y detallado que abarca todas las especies de aves de Chile. Creo que has hecho nuevas ediciones. También hay un libro que publicaste que también se hizo famoso en inglés por una editorial especializada en este tipo de temática. Pero detrás de estas ilustraciones, de estas bellas ilustraciones por lo demás, hay un trabajo muy arduo, que requiere tiempo, requiere paciencia, o sea, requiere todo lo contrario que tiene que ver con el ritmo de nuestro tiempo, que es un ritmo vertiginoso, fragmentado, en que se esperan resultados rápidos. O sea, tu trabajo se demora, tiene que demorarse. Hay mucho tiempo invertido, vida invertida, para llegar finalmente a ilustrar tal pájaro y el otro pájaro. Es casi como una vida casi monacal, ascética, por decirlo así, dedicada a seguir y a dibujar las aves de Chile, ¿no? Sí, mira, a mí me gusta rescatar la siguiente idea de que esto se trata de un binomio y por eso quizás también el enlace con los naturalistas del siglo XIX o anterior. Eh, el binomio es conocimiento y arte, ¿cierto? Para poder llegar a hacer una ilustración fidedigna de una especie, una ilustración que me permita a mí mostrarles a otros las características de esta especie, es imprescindible conocerla, conocer sus detalles, en lo específico, en lo particular como especie, pero también en lo general como clase aves. Tengo una frase que me gusta siempre repetir: hay que estudiar la pluma, porque si no conozco las plumas y su complejidad, no voy a poder hacer una buena representación de un ave en vuelo o de un ave posada. Entonces, detrás de esto siempre ha habido una búsqueda del conocimiento y ese conocimiento se traspasa a una imagen, a una ilustración o a una pintura o como se quiera. Entonces, claro, el conocimiento no es fácil de conseguir. Cuando yo empecé muy joven con esto, había muchas cosas que no estaban documentadas todavía. Cuando hice mi primera guía del año 2004, había especies de aves que pueden parecer como imposible de entender o de creer para las juventudes, pero había aves que no tenían fotos. Nadie había fotografiado a esta especie. Entonces ahí es cuando yo me acerco también a los museos o al Museo de Historia Natural, donde me hice un visitante regular a la colección ornitológica del museo para poder estudiar los ejemplares que ahí estaban almacenados, para poder conocerlos en detalle. Entonces, claro, siempre ha habido eso. Hay que conocer lo que quiero ilustrar. Obviamente los museos salvan una parte de esta búsqueda, pero lo más importante es ver al ave en terreno, verla viva, verla en su hábitat, para poder entender y dimensionar sus características. Tú dices verla en su hábitat.
pero tú tienes casi Sí, como un principio. No hacer el dibujo a partir, porque lo más fácil sería fotografiarla, ¿no? Porque el momento se puede perder. No, tú dices no, fotografía no. ¿Por qué es tan importante esa, o sea, porque ahí hay una línea tuya intransable, por decirlo así, de tu trabajo? sí. Eh, claro, o sea, es que no voy a hacer una ilustración de una buena foto. Ujú. Eso es intransable. Quizás es un romanticismo, quizás es un exceso de no sé cómo definirlo, pero a mí lo que me apasiona es la búsqueda del conocimiento de la especie que quiero ilustrar. Y no dependo de una foto para poder hacerlo. Ahora sí, seamos justos, yo miro mucha fotografía, por supuesto. Las fotografías han abierto una mirada, la revolución digital ha abierto una mirada detallista del mundo de las aves, pero una foto me puede entregar un buen detalle de la estructura de las patitas o una buena estructura, un buen detalle de la estructura de las alas o lo que sea. Pero en general mis ilustraciones son como una imagen en alguna medida neutra, fidedigna, pero que no tiene anecdotario, porque el objetivo de las guías de campo o de las ilustraciones que yo hago yo para guías de campo es permitir a otros usuarios identificar la complejidad de la variabilidad de la naturaleza. Entonces, si tú sumas a esa complejidad el anecdotario de una pose, de una rama, de un fenómeno de luz, estás un poco dificultando las cosas. Entonces tienes que ir más allá de lo anecdótico y hacer una representación que implica, como te digo, en ese binomio, conocimiento de lo que estás pintando. Tú te has definido a ti mismo como un aprendiz y alumno de la naturaleza. ¿Qué has Ah, aprendido de esa maestra? sí, absolutamente. Es un libro, la naturaleza. Es un libro lleno de capítulos complejos, de capítulos como de estas novelas que te van atrapando, ¿cierto? Que nunca te dan la solución, que te exigen ir más allá. Eh, es un libro súper complejo, es un libro que no está todo leído, quedan muchas cosas por saberse, aunque no lo creamos, hemos avanzado un montón en el conocimiento, por ejemplo, de nuestras aves. Las aves es el grupo zoológico mejor conocido, pero sin embargo, por ejemplo, ahora estuvimos con unos amigos ornitólogos en la isla Alejandro Serkis y como personas sedientas de conocimiento regresamos con más preguntas que respuestas. Tenemos que seguir escarbando, tenemos que seguir avanzando. No hay un final en esta lectura. Eh, a ver, me gustaría que nos contaras y compartieras con nosotros cuál es tu metodología de trabajo, o sea, cómo organizas tu trabajo, tus expediciones, claro, cuál es tu plan de trabajo, tu metodología que organiza lo que tú haces. Eh, Siempre despierto, siempre atento. Ujú. Ahora he hecho un viaje extremo, como te decía acá, el archipiélago y Alejandro Serkis es un viaje extremo, que se dio porque hubo un vínculo con otros ornitólogos, una organización de parte de uno de ellos, y estamos acá, buscando algunas respuestas propias de este capítulo, Alejandro Selkin, pero hace una semana atrás fui con mis hijos al Museo de Historia Natural a ver la exposición sobre los dinosaurios de Chile, y cuando recorríamos después de ver la exposición la Quinta Normal, me topé con una especie, con un juvenil de una especie de ave del Milo de pico corto, que no me había tocado ver en ese plumaje, y esa pequeña expedición me entregó tanto material como esta otra para poder expresar en una ilustración lo que había aprendido. Eh, expediciones a lugares remotos es un tema complejo, un tema que busca eso, ¿no? Ir a lugares que difícilmente vas a recorrer. Pero la atención, la metodología es estar siempre, siempre atento, siempre ocurren cosas, siempre hay algo que se puede documentar. Y como yo ya pinté a todas las aves de Chile más de una vez, cuando estoy en terreno, eh, tengo quizás esa claridad como para darme cuenta de que lo que estoy observando es algo particular en ese momento que no tenía antes registrado. Y lo capturo en el sentido de conocimiento, no de físico, lo capturo y lo trato de documentar después y llevar esa captura a una imagen que exprese ese conocimiento.
Y así se va sumando, se va sumando. Yo mi trabajo editorial le puse Museo Ediciones porque en el fondo te das cuenta es eso. Soy como un ornitólogo del siglo XIX o del siglo XVIII que está colectando sin agredir, sin dañar, sin extirpar de naturaleza su objeto de interés, pero estoy sacando y coleccionando imágenes que, que documentan esa variabilidad, esa diversidad de formas. Y encuentras aves en otros países, por ejemplo, bueno, acá no sé si hay tantos dibujantes o ilustradores, no sé cómo llamarlos, de aves, pero en otras partes del mundo has encontrado alguien homólogo, alguien que haga lo mismo, interlocutores, digamos, naturalistas, por decirlo así, pero del siglo XXI, como Sí, tú. los hay. Sí, los hay. Tengo contacto con algunos de ellos. Tú mencionaste hace un minuto atrás el tema de las guías de campo. Y las guías de campo son un texto que surge alrededor del año 45, un poco antes, en otras temáticas. Pero en el año 45, un ornitólogo norteamericano hace la primera guía de campo de las aves de Norteamérica. Y él establece un sistema gráfico en el que, sin entrar en excesivos detalles, eh, ilustra las especies con un único fin, que éstas puedan ser identificadas en terreno sin necesidad de una colecta. Entonces los ornitólogos desde entonces ya no necesitaban ir y capturar a la especie para saber qué estaban observando, sino que podían identificarla in situ. Y ese simple ejercicio es tan mágico, tan simple como que el que yo pueda identificar rápidamente a la especie en terreno, abrió las ventanas para todo lo que es, digamos, la ciencia que se hace desde el jardín. Ujú. Cuántas especies hay en el territorio, qué especies aparecen o desaparecen a lo largo de los años, la abundancia de las especies a lo largo del tiempo, gracias a ese simple gesto de identificarlas. Y para ello, las guías de campos hacen eso, ¿no? Ilustran a las especies en una postura un poco neutra, generalmente de perfil, y rescatando los detalles o las diferencias o las semejanzas para poder distinguir las diferentes especies. Entonces se vienen haciendo guías de campo eh, desde entonces. Y todos los países tienen sus propias guías de campo, a veces más de una, con diferentes autores. Pero todos un poco repetimos el mismo esquema, el esquema Peterson, ¿no? Donde ilustramos a las especies y entregamos un texto simple donde damos las claves de cómo identificarla, más algunos detalles de su distribución o lo que sea. Entonces es un esquema que se repite en alguna medida. ¿Ah? Y hay otros ilustradores que hacen algo semejante. Eh, no son ilustraciones en las cuales tú puedas generalmente identificar al artista detrás de ellas, ¿no? Porque todos estamos ilustrando en pos de algo que nos ponemos por sobre nuestra propia identidad como artistas o como dibujantes, que es que nuestras ilustraciones sean eh, funcionales a cualquier observador. Ahí como que siendo pintor yo como que renuncio un poco a la obra personal para entregar Mm. mi talento en pos de entregar más que mi talento o una visión personal de las aves, el conocimiento que yo tengo de ellas. Una ilustración te dice qué tanto sabe el ilustrador y esa ilustración también le dice al espectador, al observador, qué tanto sabe él de lo que está observando. Ujú. Claro, qué interesante. Oye, aprovechando que estamos aquí en mi jardín, y tú has sido un observador de aves, de pájaros en Chile, el zorzal, yo hablaba del zorzal al comienzo, un pájaro tan frecuente en los jardines, nos emociona su canto. A ver, ¿qué puedes decir de ese pájaro? Que podría ser un pájaro, por decirlo así, banal o obvio, ¿no? Un pájaro, ¿qué sabemos de él? ¿Qué interesante saber de él? ¿Y en qué pondrías tú la atención y el foco y tu observación propia de los zorzales? Turdus falklandi. Turdus ¿Mm? es un género que también está presente en Europa y en otras partes de Norteamérica, también del hemisferio norte. Y Falklandi porque la primera ejemplar que se colectó fue colectado en la isla Falkland. El zorzal es una especie común, digamos que desde Coquimbo hasta el extremo sur, pero ocupa la parte, esta parte de Sudamérica, ¿no? Si yo fuese un ornitólogo en Buenos Aires, no vería este zorzal. Tendría que desplazarme varios miles de kilómetros para ver a este zorzal. Tendría que ir hasta el extremo sur de Patagonia para poder observarlo. Entonces es una especie que para nosotros es muy común,
¿cierto? A mí también, comparto contigo, me encanta que los zorzales me despierten en la madrugada. He escuchado gente que Una odia al maravilla, zorzal de su jardín, pero no. es una maravilla. Sí, es una maravilla el trino del zorzal. Eh, es bastante propio de Chile. Como te digo, en esta fracción del extremo sur de Sudamérica, Chile es como el país privilegiado donde nuestro zorzal es la especie del género dominante y predominante, tanto en ámbitos urbanos como en ámbitos naturales. Eh, Le ha favorecido al zorzal el uso de los césped, de los jardines, de los parques urbanos, porque necesita siempre estas tierras húmedas para poder buscar su alimento. Todos hemos visto, y los que no tienen que hacerlo, al soltar cuando busca lombrices en el césped, ¿no? Y hace un gesto de escuchar, mirar y se zambulle en el césped para arrancar una tremenda lombriz y zampársela para su bienestar. Eh, Cosa curiosa, acá en Robinson Crusoe, este mismo zorzal es un problema. ¿Ya? Lamentablemente es un problema ¿Por lógico, qué? porque no se sabe bien, se supone que es una especie introducida y está actuando como dispersor de algunas plantas también introducidas accidentalmente en el archipiélago y dispersa sus semillas, como son el maqui o la morcilla. Entonces, lamentablemente, el cántaro total acá no es tan querido como en el continente. Eso ocurre porque los hombres hemos alterado eh, fichero de la naturaleza. Y háblame del Así que, chucao, el pájaro emblemático de mi jardín. Háblame del chucao, por favor. ya, si estás en tu jardín, yo creo que estás al sur del Biobío probablemente, Claro, desde luego. ¿no? Claro. Claro. Sí, así es. Sí, el chucao es un pajarito que pertenece a una familia que se conoce como los rinocríptidos. Eh, Tienen nombres bien particulares. Acá en la zona central, en Santiago, por ejemplo, está la turca y el tapaculo, que son como los símiles o los parientes más cercanos del chucao. Todos los rinocríptidos viven en la vegetación, ¿cierto? Viven ocultos en la vegetación. Tienen las patitas muy grandes porque son muy buenos caminando. Muchos de ellos escarban, así como una gallina, el terreno, la hojarasca para buscar los insectos de los que se alimentan. Y como viven en estos ambientes cerrados, son muy vocales, cantan. Todas las especies cantan mucho. Ujú. Y nosotros los ornitólogos podemos identificar a las especies de Chile por su canto, sin necesidad de verlos. Podemos decir, está esta especie presente porque lo escuchamos cantar. Eh, y el canto del chucao es absolutamente inconfundible y maravilloso. Tú lo has dicho. Es un Sí. pajarito algo curioso, a veces se acerca bastante a las personas y a veces también solo se deja oír, no se deja ver. Oye, Daniel, ¿y cuál ha sido el ave o el pájaro en Chile que te ha sorprendido más, que te ha producido más asombro, sobre el que has querido investigar más o que te ha emocionado más? Imagínate, estoy haciendo una pregunta difícil porque la cantidad de aves y pájaros que has conocido seguramente tienes una relación Sí, especial con muchos, pero si tuvieras que dar un ejemplo o dos ejemplos de aves que a ti te interesan particularmente. mira, es una pregunta difícil, es una pregunta difícil porque quizás lo que hay un poco antes que ese gusto por una especie específica, para mí el tema que realmente me apasiona es un poco la diversidad, ¿ah? O la taxonomía, que es la ciencia que nombra, distingue y nombra a las diferentes especies. Entonces, siempre mi pasión ha estado por conocer la mayor cantidad de especies posible, observar especies diferentes. En ese sentido, la curiosidad es permanente. Se pueden hacer viajes extremos, pero también pueden ocurrir desde el jardín. Eh, y el conocer diferentes especies, diferentes grupos, es como un poco la motivación mayor. Ahora bien, tengo que reconocerte que creo que las aves oceánicas son particularmente fascinantes. Y con eso me refiero a todo este grupo de los albatros, las fardelas y los petreles. Estas aves que ahora vi aquí en Selkirk, por ejemplo, que viven toda su vida literalmente en el mar, volando sobre el mar, van a tierra solo a reproducirse,
Y cuando digo que viven volando en el mar es porque algunas de ellas hasta dan la vuelta al planeta Tierra en un ciclo de vida y más incluso. Entonces, el ir al mar es tan extremo, no pertenecemos a ese hábitat. Entonces, es como ir a ver fauna a un medio que es completamente imposible para nosotros. Eso las hace particularmente atractivas. Sabemos poco de las aves marinas. Hay especies que aparecen, que han aparecido muy pocas veces y no sabemos si eso es por un fenómeno de que falta de observadores o porque realmente son desplazamientos extremos. Hay mucho, mucho que aprender de ellas. Las aves marinas son realmente fascinantes. Y si quieres que me vaya por un lado de lo estético, creo que no hay nada más extraordinario que ver flamencos, cualquiera de las 3 especies que hay en Chile, en la naturaleza. Los flamencos con esos tonos rosados, con esas figuras estilizadas, en cualquier paisaje, ya sea en la Patagonia Son unos o en los príncipes, humedales de son la... unos príncipes, ¿no? Unos Sí, príncipes del... están increíbles. Sí. Eh, oye, Daniel, tú sabes que, bueno, se habla mucho de la revolución total que va a producir la inteligencia artificial en las distintas disciplinas, ciencias, etcétera. Tú lo que haces es dibujar. Con tu mano Sí. dibujas, con tu arte propio, sin intermediación técnica en el sentido de ni digital ni nada. ¿Cuál es el futuro de la ilustración, de este tipo de ilustración que tú haces en un mundo donde la inteligencia artificial va a querer reemplazar probablemente este trabajo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Lo ves como un peligro, una amenaza, una posibilidad? ¿Cuál es tu diagnóstico en la línea específica de la ilustración? Eh, no lo sé bien, no sabría darte una respuesta certera. No lo considero un peligro ni un riesgo a lo que yo hago, ¿no? Si un pintor siente que otro pintor es mejor que él, no va a dejar de pintar. Arte Ujú. es hacer. El artista o el que se vincula con las artes hace. Y lo importante en el hacer es que hago yo, y yo logro mis resultados y soy yo el que busca un objetivo. Ese objetivo puede después compararse con el trabajo de otros artistas que hacen algo similar y ahí se verá cuál está mejor o cuál está peor. Ahora, ojo, alguna vez en una reunión estuve en una charla, me acuerdo, y se me acercó un chico y me mostró un keltehue que tenía dibujado. Y yo le dije, mira qué interesante, pero está equivocado. Las coberteras son blancas y las secundarias son negras, y tú lo tienes al revés. Me refiero a un grupo de plumas bajo el ala. Ahí cantan los keltehues. El chico se rió y me dijo, esta la hice con inteligencia artificial. Bueno, bueno, es su camino, pero creo que tendrías que alimentar de mucha información a la inteligencia artificial para que te haga una ilustración asertiva. No sé cómo funcionan bien, pero si quiero pedirle al momento de programar o hacer la petición, tendría que manejar muchos antecedentes, muchos aspectos diferentes para dar con una ilustración acertada. A menos que tomemos una foto y la transformemos con un truco, un filtro, en algo que se parezca a una ilustración, que podría ser otro camino. Pero Claro. ese no es el camino que yo voy a seguir. Y No, ya desde no lo veo. luego. Desde luego que Sí. no. Oye, Daniel, por último, pues tú estás ahora en la isla Juan Fernández, estás buscando algo ahí. ¿Cuál es tu próximo proyecto, tu próximo sueño? ¿Vas a seguir en el fondo mejorando estas guías que has hecho, que han ido saliendo sucesivas ediciones? ¿Vas a buscar otros caminos, otras derivas? ¿En qué estás tú en este momento, Daniel? Bueno, yo hoy por hoy estoy dedicado 100% a mi emprendimiento editorial, a Museo Ediciones, después de hacerme un largo derrotero por otras artes. Eh, y creo que voy a seguir en este trabajo de como museo de enriquecer mi colección gráfica, de enriquecer mi colección de historia natural, de ilustración de historia natural. Y me queda un montón por hacer. La de aves y de mamíferos, que es la más completa que tengo, se puede ir mejorando en el tiempo. Obviamente, en la medida que aprenda más, que conozca mejor las cosas, voy a poder ir mejorando cada una de esas ilustraciones que ya están disponibles en la web para quien quiera revisarlas, como una biblioteca, como una colección de museo. Y me faltan otras taxas. Tengo que terminar mi trabajo con los reptiles. También me gusta mucho ilustrar reptiles. Eh, Sueño con hacer algo con los peces de aguas continentales. Ahora aquí en Juan Fernández estaba mirando los peces de las aguas del archipiélago, son increíbles. Y créeme que si bien hay literatura al respecto,
Lo bueno de las guías de campo o de los desplegables que yo hago es que te permiten visualizar rápidamente, sin escarbar en páginas y páginas, sino que rápidamente la riqueza de cualquier región o la riqueza de cualquier grupo. En ese sentido, como que se abre un poco una ventana, se abre una puerta para acercar a otros interesados, niños, jóvenes o adultos o profesionales en este mundo. Y creo que ese es el más bello de los objetivos, ¿no? Acercar a las personas a la naturaleza, a este libro maravilloso que tenemos en el jardín para seguir leyendo. Del cual tú has sido un excelente aprendiz y alumno. Daniel Martínez Peña, ilustrador, Piña, perdón, naturalista del siglo XXI, aquí caminando conmigo esta tarde en el jardín, autor de la guía de campo de las aves de Chile y también el libro en inglés Birds of Chile, que ha permitido probablemente a muchos lectores de otras lenguas y otras latitudes informarse sobre la riqueza y la variedad y la biodiversidad de nuestras aves. Daniel, te agradezco muchísimo este tiempo que te has dado para caminar conmigo, conversar conmigo esta tarde, para enseñarme más de los zorzales y de los chucaos, que ahora gracias a ti los conozco más, y mucho éxito desde luego en tus próximos proyectos, en tus próximas ediciones de libros. Muy amable, gracias por tu interés, por conversar conmigo y a todos los que vayan a escuchar esta conversación. Gracias. Que tengas una linda tarde y que tengas muy buenos avistamientos en los próximos días. Y quiero saludar a todos los radiovidentes, agradecerles que nos hayan acompañado esta tarde en esta interesantísima conversación aquí desde mi jardín. Recordar que Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Y no se olviden la frase de Voltaire que les digo siempre al final del programa: hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana a las 8 de la tarde. Mañana estrenamos, el día viernes hacemos eso, el podcast Tu Hipócrita Lector. Y conversaré sobre libros con el escritor chileno Gonzalo Contreras. Muchas gracias por habernos acompañado. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico profesional en Chile.